Hola, ¿cómo están? Yo soy Raúl y hoy vamos a ver la clase 7 de matemáticas que se trata de álgebra. ¿Qué es el álgebra? El álgebra es una rama de las matemáticas que se encarga de representar en forma general las operaciones que ya conocemos: suma, resta, multiplicación, división. A través de una expresión algebraica podemos representar esa operación. Por ejemplo, 5x cuadrado. Es importante identificar cada uno de los nombres de los elementos que forman esta expresión algebraica. Esos nombres van a depender del lugar que ocupen en la expresión. Por ejemplo, el 5 es el coeficiente, el 2 es el exponente y x es la base, que en este caso es una literal porque estamos viendo álgebra, pero ya hicimos algunas operaciones con bases y exponentes en aritmética. Bueno, ¿qué representa cada elemento en esta expresión algebraica? El 5x, es decir, el coeficiente, me va a indicar cuántas veces se suma la base por sí misma. Es decir, x cuadrada más x cuadrada más x cuadrada más x cuadrada más x cuadrada, 5 veces x cuadrada. Que es lo mismo que yo multiplicara el 5 por x cuadrada. O sea, 5 por x cuadrada es lo mismo que sumar 5 veces x. Recuerden eso, lo vamos a ocupar muchísimo, es muy importante. Ahora, ¿qué representa el exponente? El exponente en la base me va a indicar cuántas veces se multiplica la base por sí misma. X por x, es decir, 2 veces x por sí misma. Si yo tuviera otra expresión, a al cubo, por ejemplo, pues esto representaría a por a por a. O sea, a multiplicada por sí misma 3 veces. Recuerden, lo veremos en la siguiente clase, que son leyes de exponentes, y veremos ahí algunas condiciones que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, entonces es importante identificar de cada expresión algebraica los elementos que les acabo de mencionar: coeficiente, base o bases, y exponente o exponentes. Por ejemplo, 2x cúbica. El 2 es el coeficiente, la x es la base y 3 es el exponente. Aquí vemos, es común que tengamos fracciones en las expresiones algebraicas. Por ejemplo, esta, x quinta entre 2, significa que el coeficiente es un medio. Recuerden, es importante porque está acá abajo, ¿no? Entonces, el coeficiente de esta expresión es un medio, la base es x y el exponente es 5. Aquí podemos tener una misma expresión algebraica con varias literales, dos o más. En este caso, como pueden observar, no hay ningún número aquí multiplicando como este caso. Recuerden que cuando no haya un coeficiente ahí explícito, entonces nosotros debemos de asumir que el coeficiente es 1. Las bases, en este caso tenemos dos, x y los exponentes correspondientes a cada base. En la x tenemos al 2 y en la y de igual forma no tenemos exponente. Si no tenemos exponente, nosotros debemos de asumir que ese exponente es 1. Es decir, aquí hay 1 que podemos o no podemos ponerlo, si nosotros queremos, dependiendo de cómo lo vayamos a ocupar. Recuerden eso, el 1 como coeficiente, que no aparece, y el 1 como exponente. No es necesario ponerlo, a veces lo ponemos para guiarnos, pero en realidad no es una regla que tenemos que seguir, no es necesario ponerlo. Entonces los podemos quitar y representan lo mismo, los unos. ¿Ok? Bueno, estas expresiones algebraicas al final de cuentas representan números en forma general, como lo dijimos al principio. Por lo tanto, los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar y los podemos dividir. Claro que como son literales las que estamos usando, tenemos que seguir ciertas reglas. Para poder sumar o restar esas literales, tenemos que tomar en cuenta una regla importantísima. Tienen que ser expresiones algebraicas semejantes o términos semejantes. ¿Qué significa
que los términos sean semejantes. Tienen la misma base y el mismo exponente. Por ejemplo, aquí lo vemos, tenemos 2x, cuya base es x y cuyo exponente es 1. Ya lo mencionamos, no tiene exponente, entonces es 1. Este es 3x, tiene la misma base y tiene un exponente, y este menos x que está solito, entonces también tiene la misma base que es x y el mismo exponente. Por lo tanto, lo podemos sumar. 2x más 3x me va a dar 5x. Menos una x me da 4x. Recuerden que cuando yo estoy sumando, como los términos son semejantes, no se va a alterar la base, no le va a pasar nada, ¿sí? Aunque se escuche chistoso, vamos a explicarlo con manzanas. 2 manzanas más 3 manzanas me va a dar 5 manzanas. No me va a dar otra cosa. Menos una manzana me va a dar 4 manzanas. ¿Ven? Entonces, importantísimo cuando sumemos y restemos, las bases no cambian y nos va a dar exactamente la misma que teníamos. El siguiente ejemplo, 4x cuadrada más 5x no lo podemos sumar. ¿Por qué? Porque este término no es semejante a este. Como podemos ver, tienen la misma base, sin embargo no tienen un exponente. Este tiene un 2 y este tiene un 1 que no ponemos. Entonces, voy a sumar los términos que sí se puedan sumar. Es decir, voy a sumar 4x cuadrada, en este caso restar, con 3x cuadrada. Entonces, 4x cuadrada menos x cuadrada me va a dar una x cuadrada. Y las x, 5x, lo sumo con la otra x que está por acá solita. Entonces me va a dar 5x más x, 6x. Estos términos se parecen porque tienen la misma base que es x, pero no son semejantes. Recuerden, insisto, este es un 2, aquí en el exponente, y aquí en el exponente hay un 1. Entonces ya no puedo simplificarlo más, se va a quedar mi expresión de esa forma. Hagamos el siguiente ejercicio. 5x cuadrada y 3x cuadrada y son semejantes. No se vayan con la pinta porque este no es semejante. Si se fijan, los exponentes están intercambiados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumar lo que yo pueda sumar. Esto. 5x cuadrada y más 3x cuadrada y me va a dar 8x cuadrada y. Y este término que no puedo restar, lo dejo representado y no le hago absolutamente nada. Así se va a quedar. Muy bien. Veamos un ejemplo con las temidas fracciones, que normalmente ahí se complican. El procedimiento es exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Sin embargo, vamos a sumar como se deben de sumar las fracciones. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 tercios de x más 5 medios de x menos un sexto de x. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los coeficientes. 2 tercios más 5 medios menos un sexto. Recuerden, obtenemos nuestro común denominador, que en este caso es 6, y realizamos nuestro procedimiento para las fracciones. 6 entre 3 a 2 por 2, 4, más 6 entre 2 a 3 por 5, 15, menos 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Y hacemos nuestra suma. 4 más 15, 19, menos 1, 18 sextos. Esto se puede simplificar porque 18 se puede dividir entre 6, me da 3. Por lo tanto, mi resultado va a ser 3x. Una vez más, mi base, mi literal, no va a cambiar y me va a dar lo mismo. Muy bien. Esto es en cuanto a las sumas y las restas. Vamos a ver cómo obtener el valor numérico de una expresión algebraica. Eso se usa mucho en las fórmulas. Ya lo veremos en física, ya lo veremos en algunas otras fórmulas que vemos en matemáticas. Nos dan una fórmula y nos dan valores que lo únicamente tenemos que sustituir en esa fórmula. Eso es obtener el valor numérico. Por ejemplo, ¿cuál es el valor numérico de 5x cuadrada y donde x es igual a menos 2 y y es igual a 3? ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir estos valores en nuestra expresión algebraica. Entonces, recuerden que es muy importante usar los paréntesis cuando nosotros estemos sustituyendo.
vamos a representar esa misma expresión, 5 por x cuadrada, pero x vale menos 2, entonces voy a poner un paréntesis, menos 2, x2 al cuadrado, por y. No tenemos que hacer esto, sino tenemos que sustituir, ¿no? Y vale 3. Entonces, ya que tenemos nuestros valores sustituidos en nuestra expresión algebraica, hacemos las operaciones. Importantísimo, tenemos que hacer primero este menos 2 al cuadrado. Voy a reescribir la misma operación, 5 por menos 2 al cuadrado. Recuerden, menos 2 por menos 2 me va a dar 4 por 3. Entonces, esto me va a dar 5 por 4, 20 por 3, 60. Mi valor numérico de esta expresión algebraica es 60. Muy bien, vamos a cambiar un poquito la dinámica de las tareas. Voy a subir en las tareas fotografías de los ejercicios que tienen que hacer para que no se compliquen demasiado buscando en la guía. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.